qué tipo de fallas me puede provocar esta válvula. Fallas y la función. A ver, porque dice que esta válvula PCB, todos la conocemos, está arriba de la tapa de punterías. Aquí está. Y dice que ventila el cárter. ¿Y cómo es que ventila el cárter si está en la tapa de punterías esta válvula? ¿Qué tipo de ventilación hace? ¿Qué purga? ¿Qué ventila? ¿Qué hace? Los gases que se fugan al cárter porque la tapa de puntería está conectada directamente al cárter. Exacto, porque, a ver, sí, los gases que se fugan al cárter, sí, a ver, son vapores, son gases que están en el cárter y como dice el compañero, pues el cárter está conectado, está comunicado con la tapa de punterías por el sistema de lubricación, igual que el aceite. Pero quiero que alguien me diga de dónde vienen esos gases del cárter, dónde se originan, de dónde fugan. Vienen de la cilindros. ¿De dónde, perdón? De los cilindros se fugan por los anillos. Exacto. De los cilindros, de los pistones, durante la fase de compresión. Hay que recordar que la compresión, pues ¿cuáles son los componentes encargados de crearme la compresión? Los anillos, las camisas. Y el sello hermético, pues se ayuda con la lubricación, con el aceite, que el aceite termina de ser un sello hermético. Pero hay que entender que no es completamente perfecto. En un promedio, siempre me va a fugar como aproximadamente un 10% de compresión entre los pistones, entre los anillos. 10% de compresión que es mezcla aire-combustible. O sea, esa mezcla, esa compresión que se está fugando entre los anillos, va al cárter. Y un sistema antiguo, muy viejo, que no tenga un sistema de ventilación, ¿qué le va a pasar entonces? Después de un rato se le revientan los empaques y es cuando se anda desangrando de aceite el sistema. Anda chorreando aceite por todos lados, un montón de fugas. Entonces se supone que, exacto, para eso la válvula PCB, que esta es una válvula check. Recordemos que esta solamente tiene flujo en un sentido. Hacia arriba, se supone que cuando llegan los gases, esta válvula es abierta por los gases, por la presión. Y en cuanto se termina de la presión de los gases, la válvula tiene que cerrar ese balichito que tengo en la parte de adentro. Porque si le doy por el otro lado, no sale nada. ¿Sale? A ver, entonces, sí, esa es la válvula PCB. Ya la mayoría de ustedes ya la conocen. Nada más que vamos hablando de fallas. ¿Y qué fallas me provocarían en el sistema de admisión? En los sensores de admisión. Porque, a ver, la válvula PCB te puede fallar de dos formas. O se queda pegada abierta o cerrada. Si se queda cerrada, pues haz de cuenta que no tienes PCB. Y si se queda abierta, hay que recordar que esta válvula va conectada al sistema de admisión. Básicamente tienes una manguera de vacío que viene de aquí. Entonces, si se queda permanentemente abierta, lo que va a provocar entonces esa línea de vacío es que va a empezar a chupar aceite de la tapa de punterías y se te va a llenar de aceite todo tu sistema de admisión. Tu filtro, tu sensor MAF, el MAP, el YAT, la válvula YAC, el cuerpo de aceleración. Sí, y luego también si es cuerpo de aceleración electrónico, pues más delicado, ¿sale? Entonces vamos a hablar de las fallas que me puede provocar la PCB. Aquí en el PDF tiene explicado todo lo que comentamos ahorita, lo que me comentó el compañero, lo que es la fuga de compresión, la compresión de mezcla aire combustible hacia el cárter, cómo funciona la válvula PCB, cómo abre, cómo cierra, su resortito. Tiene resorte. Hay válvulas PCB como esta, pues que no tienen resorte, está libre, completo. ¿Sale? Bien, entonces las fallas provocadas por la válvula PCB. Yo sí tengo un azul en el escape. A mí me enseñaron que por el escape puedo determinar cuál es la falla por el color del humo. Si yo tengo humo blanco, a mí me enseñaron que es agua, refrigerante o líquido de frenos. O sea, si tienes humo blanco, casi siempre se asocia a que está torcida la cabeza por un sobrecalentamiento o porque se dañó tu empaque de la cabeza, que te está pasando líquido, refrigerante o agua, lo que le pongas al motor, a la cámara de combustión. Pero hay que recordar también que puede ser líquido de frenos, ¿eh, muchachos? Porque el booster, el vacío, la bomba de frenos, si la bomba de frenos está líquido hacia tu línea de vacío
se te va tu múltiple de emisión. Recordemos que ahora sí se almacena el múltiple de emisión. Exacto. Y de ahí se quema la cámara de combustión. Entonces, es humo blanco. Es un negro que puede ser. Gasolina. Siempre es exceso de gasolina, el humo negro, casi siempre. ¿Vale? O, a ver, gasolina normal, vamos por lo así. Gasolina cruda. ¿Por qué? Porque tienes un exceso de gasolina que no se puede quemar todo, o porque tienes una falla en el sistema de encendido. Tu chispa no es lo suficientemente eficiente para quemarte toda la gasolina. Y si es aceite, ya sabemos que es azul, ¿sale? Entonces, un mecánico de la vieja escuela ve un carrito que está aventando humo azul del escape, casi automáticamente, de hecho, a los anillos, a las camisas, etcétera. Sellos de válvulas, ¿no? Sellos de válvula, exacto, también te pueden provocar fuga de aceite a la cámara. O sea, de alguna u otra forma te está entrando aceite a la cámara, ¿sale? Entonces pueden ser, sí, o sea, pueden ser anillos, pueden ser camisas, etcétera, pero hay que recordar que también puede ser esta valvulita que te cuesta menos de 50 baros, güey. Y hay personas, yo conozco por lo menos 3 casos, güey, que han hecho reparación de motor porque el mecánico no supo diagnosticar una válvula PCB, güey. Así es que hay que tener trucho, ¿sale? Si no está igual, dijimos, si se queda permanentemente arriba, yo busco un aceite en la cámara de combustión, ¿sale? Empaque motor dañado, tira aceite, ya me está de sangre aceite. Los empaques de motor se reventaron y tira aceite. Eso es contrario, porque se quedó cerrada, porque si esta cosa no se queda cerrada, no purga los gases, se están acumulando y ¿sale? Presencia de aceite en el múltiple de emisión, lo que comentábamos, se quedó abierta. Permanentemente hay una succión de aceite al múltiple. A ver, hablando de sensores, los sensores directo con el aire, que tocan el aire. El sensor MAF, el tubo de aire. El sensor MAP, el de presión del múltiple de emisión. El sensor IAT, el de temperatura del aire. Eso, bueno, y no es sensor, pero la válvula jack, por ejemplo, también tiene contacto directo con el aire. Y todos los componentes del múltiple de emisión. Y se limpian los componentes electrónicos con la válvula jack, ¿con qué lo limpio? Sí lo comentaba la pasada, ¿no? Con Silillet, ¿no? Con Silillet. Ese es el Pues nombre. Alcohol isopropílico. O alcohol isopropílico. Porque, comentamos, ay, güey, el vibrador. A ver, sí, comentábamos, el Silillet es el nombre comercial. Es como decir Carboclean. Carboclean es nombre comercial, pero yo sé que hay muchas marcas de limpiador de carburador. Igual el Silillet, como el compañero, debe ser a base de alcohol isopropílico o alcohol dieléctrico, que es lo mismo. Ese nada más cambia de nombre, es alcohol eléctrico o isopropílico. Nada, consejo también, pues el alcohol isopropílico tú lo puedes comprar a granel. O sea, tú vas al centro, las tiendas de las boticas o donde venden partes electrónicas y te lo venden como 70 pesos el litro o menos, ¿sale? Entonces esa es la recomendación. Bien. La unidad puede llegar a acelerarse. Eso pasa cuando se queda abierta permanentemente. También hay que recordar que si se queda abierta todo el tiempo, hay ingreso de gases registrado y ese ingreso de gases no registrado puede provocarte eso, que se te acelere un poco el motor. Estás en marcha mínima con motor calentito y entonces 800, 900 RPM. Tu motor está como 1000 RPM, pasaditas de 1000 RPM, ¿sale? El motor puede inestabilizarse o apagarse. Eso es al contrario, porque se quedó cerrada. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Si se queda cerrada, también la acumulación de gases en el cárter puede provocar una contrapresión. O sea, cuando los pistones bajen en fase de compresión o fase de admisión, ya no van a bajar tanto. ¿Por qué? Porque la presión me lo está frenando. Obviamente no me va a apagar por completo el motor. No tiene, la presión de los gases tiene la suficiente fuerza como para detenerme por completo los pistones. Pero sí me los frena un poco, ¿sale? Eso disminuye las revoluciones y eso puede provocar esto, que el motor se inestabilice, incluso ya después de un rato se puede apagar, ¿sale? Y cuando el aceite se diluye con gasolina, a ver, porque por ejemplo comentábamos el consumo de aceite, de repente no hay fuga de aceite, pero se está bajando el nivel de la bayoneta, pues hay que ver el sistema de acción, porque si no te estás dejando charcos de aceite el motor, lo primero que debes de hacer en ese caso es checar si el sistema de admisión, si el cuerpo de aceleración no está marrón de aceite, ¿sale? Bueno, o al contrario, que cada vez que saque la bayoneta tiene ese aceite, dices, ay, me hicieron el milagro, ¿verdad? No, tú con la bayoneta y ves el aceite, bueno, lo hueles y apesta a gasolina. Ahí puede ser dos cosas. Casi la mayoría de la gente lo que lo asocia es con un inyector que está liqueando, se queda abierto
Recordemos en cuanto ajá, el inyector debe de cerrar y no debe de salir absolutamente nada de combustible. Entonces, si está abierto, porque está dañado, porque está sucio, por X y razón, puede estar goteando. Y date de santos, güey, que la gasolina no se acumule de arriba del pistón, arriba de la cámara, porque recordemos que los líquidos no se comprimen. Si se hace un charco de líquido, un charco de gasolina arriba del pistón, si no se levantan los anillos, se queda el charco. Cuando desmarcha, el pistón, cuando sube en compresión, se va a desvielar el vehículo, se va a hacer un candado hidráulico, ese es el nombre. ¿Sale? Bueno, ese es en el peor de los casos. En el mejor de los casos, tu gasolina se fue al cárter y se revolvió con tu aceite. Y por eso apesta gasolina. ¿Qué tienes que hacer? También se chingan los metales, ¿no? Sí, también los metales se desgastan. A ver, y es que siempre un problema de lubricación de aceite, porque me equivoco de la graduación de aceite, o porque se diluye con gasolina, o porque se le metió agua al aceite. Siempre lo primero que se te va a dañar son los metales. ¿Sale? Y muchos otros componentes. Bueno, pero hay que tener en cuenta también que eso, que el aceite se diluye con gasolina, bueno, no ocurre de la noche a la mañana, pues, te ocurre a lo mejor en lapso de meses, un mes, 2 meses. ¿Sale? Eso es porque como esta válvula no está abriendo, toda la fuga de compresión que tienes en la cámara, bueno, que se enfuga el cárter, hay que recordar, es mezcla aire-combustible. Y cuando el motor está caliente, el combustible pues no está líquido. Cuando el motor está caliente, el combustible está gasificado, es vapor. Pero cuando tú llegas a tu domicilio, apagas el vehículo y se enfría, ¿qué le pasa a los vapores cuando se enfrían? Se condensan. ¿Cómo que se condensan? Un vapor vuelve a ser líquido. Eso es condensación. Entonces, si se enfría mi motor con vapores en el cárter, la gasolina vaporizada se va a hacer líquida y es cuando se empieza a disolver con el aceite. Ya a muy largo plazo, mediano plazo. ¿Sale? Entonces, hay que recordar también que puede ser la válvula PCV. De todo modo, supuestamente esta válvula se supone que la debo de cambiar cada afinación, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Ey! Camero. Una lavada con carboclírica, dicen, ¿no, güey? Raza. Hablando de opciones de que no tienen los Opel, recordemos que los Opel, ahí, por ejemplo, es el Chevy Corsa, Astra, Meriva, Tornado, todos esos, ¿sale? No tienen válvula PCV. Y entonces, ¿cómo purgan los gases? Porque la tapa de punterías tiene una manguerita directo hacia la admisión, pero no está directo, ¿sale? O sea, la tapa de punterías, aquí yo les estuve buscando la tapa de punterías es de este tipo. Les voy a sacar fotos, les voy a pasar, ¿sale? A ver. Nada más es como un laberinto, ¿no? Sí, como un laberinto. ¿Eh? Pero, a ver, la cuestión es esta. Se supone que la tapa de punterías tiene un sistema para que no suba el aceite, o sea, para que pase el aceite hacia la manguera que va a la admisión, pero que pasen los vaporcitos. Dice el compañero, es como un laberinto. Sí, podríamos decir, porque es como varias camaritas que pasan los gases por un lado y salen por el otro de la tapa de punterías para el múltiple de admisión. Pero también tiene como un sistema de rompeolas. O sea, tiene como varias plaquitas perforadas de aluminio, unas sobre otras, si fueran plaquitas. Son como 6 placas de aluminio que están perforadas por una manera. Ese es un sistema de bolas, o sea, de ahí, en esas plaquitas, cuando llega el aceite, no pasa. Ese es el sistema. No pasa el aceite líquido, pero sí pasan los vapores entre los agujeritos y se van de la tapa de puntería de emisión. ¿Sale? Pero igualmente, en estos vehículos puede tener exactamente las mismas fallas que me provoca una válvula PCV, a pesar de que no tengo PCV. O sea, igual el consumo de aceite, etcétera. Todas las fallas que dimos en PCV, presentas también un corto. Pero ¿por qué es un PCV? Porque sucede que esas laminitas, esa tapa de punterías, también esas laminitas se ensucian. Si se tapan, recordemos que el aceite me deja residuos de parafina. La parafina es como las veladoras. O sea, la cera con la que están hechos los veladores es parafina. Por eso se tapan los ductos de lubricación también a veces cuando tienes aceite muy requemado, muy viejo. ¿Sale? Entonces también la tapa de punterías. Sí, se tapa, exacto. Entonces,
Eso puede pasar también con este tipo de tapa de punterías. Se ensucia, se tapa. Las tapas de puntería son de metal como por los Chevys viejitos, date de santos. La puedes desarmar y la puedes limpiar. Puedes lavar con clean si quieres. O con thinner, con gasolina, con diésel, con jabón sote si quieres, o Roma. No, no te caes, con jabón no, güey. No lo vayan a hacer. Digo. Pero las que son de plástico no se pueden desarmar. Las que son de plástico con plan con maña te las hicieron prácticamente desechables. O sea, estas que son de plástico no las puedes limpiar. Ya si se tapa y empieza a presentar esa fiesta. Mira, cuando empiezas a tener aceite en el sistema de admisión, con una Opel con tapa de punterías de plástico, ahí te toca cambiarla. La ventaja... Profe, Mande. ¿no le quedan las de aluminio a esos mismos motores? Si la consigues, sí, güey. Hay algunos que sí. Pero hay otros que los barrenos de la tapa sí cambian algunos. O sea, por ejemplo, en el caso de Chevy, si es de plástico, si le consigues una de metal, se la puedes cambiar sin pedos. Pero del motor 1.6 al motor 1.8, que prácticamente es la misma, porque el motor nada más cambia la carrera de pistón, nada más. Pero fíjate que los barrenos y la figura de la tapa de puntería se ve que sí cambia, güey. Te digo porque ya le calé en un tornado y no quedó. ¿Sale? No, Bueno, lo que les quería comentar ahorita, pues la ventaja es que tengo estas baterías, que si te compras la marca Patito, te van a costar como 300 baros. Pero pues siempre recuerda, la calidad también va dando con el precio. Lo barato sale caro. Esta tapita de batería son muy viejas. Eso lo puedo hacer. Sí, no es de que digas a 3 años, cada 4 años. No, cuando se tape. Años que la batería. ¿Sale? Esa no trae esos. Que no tiene USB y eso las fallas. Con el oxígeno que tienes, eso que es un oxígeno, con oxígeno, un mezcla, o sea, mucha gasolina, y mezcla pobre es lo contrario, poca gasolina. Siempre que nos referimos a mezcla rica, mezcla pobre, nos referimos al nivel de gasolina. Si se te complica aprendértelo o asociarlo, asócialo a lo mejor con la feria, dijimos. Es rica de 5 gasolina, y no es poca gasolina. A mí me enseñó y a muchas personas nos ha servido. Entonces, ese es el trabajo del sensor de oxígeno. Nivelar el nivel de combustible, o sea, te controla la inyección, el ancho de pulso de inyección, para que entre más o entre menos gasolina. ¿Sale? Este tipo de sensor de oxígeno, el de un solo cable, fíjate, el sensor de oxígeno lo empezó a utilizar Volvo, la marca Volvo, en el 77, imagínate, y utilizaba sistemas de inyección electrónica de Bosch en los 70s, papá. O sea, no es nada nuevo. ¿Sabes en qué año General Motors, o sea, en específico, sabes en qué año dejó de utilizar un solo cable? Como en el 2002. O sea, sí estuvo rezagado con su sensor de oxígeno esta marca. Hasta el 2002 lo dejó de utilizar de un solo cable. A ver, ten en cuenta que un sensor, en este caso, de un solo cable, necesita una temperatura mínima para que comience a trabajar. Si no, el sensor no trabaja. Y eso es en general, ¿eh? Todos los sensores de oxígeno necesitan una temperatura mínima de trabajo. Necesita estar bien caliente. En este caso, este sensor de un solo cable necesita mínimo una temperatura de 315 grados centígrados. O sea, que tu barrita del circuito del sensor mínimo debe estar a esa temperatura para que comience a trabajar. Si no está a esa temperatura, tu sensor no te va a trabajar. ¿Sale? Es lo que nosotros llamamos circuito abierto o circuito cerrado. Open loop o closed loop. ¿Sale? Si tu sensor de oxígeno sí está trabajando o no está trabajando. Si la computadora de motor la está tomando en cuenta o no lo está tomando en cuenta, porque depende de eso. Si está calientito o no está calientito. ¿Sale? A ver, por entonces... eso ya ahorita tienen... ¿Vale? Por eso ahorita tienen resistencias para que se calienten más rápido, ¿no? Exacto. Tiene una resistencia calefactora, el mentado precalentador. Es una resistencia que se alimenta de corriente y tierra. Ajá, corriente y tierra. Para que se calienta más rápido el sensor.
Porque, a ver, un sensor de un solo cable puede tardar hasta 10 minutos en calentarse, güey. O sea, son 10 minutos que para el sistema no existe el sensor de oxígeno. Pero va a estar chingando gasolina. Exacto. Dijimos, cualquier sensor desconectado, el protocolo de respaldo del sistema dice, cualquier sensor desconectado, lo que va a provocar es una mezcla rica, o sea, que te inyecte un poco más para compensar, para que no te falle el motor. Y eso es lo que pasa también con el sensor de oxígeno. Si está frío o está desconectado, es lo mismo. No trabaja. Y el sistema lo que va a hacer es inyectar mucha gasolina. ¿Sale? Entonces, cuando se le pone, como dice el compañero, una resistencia, un precalentador, pues tarda menos, hasta menos de 2 minutos, 3 minutos para calentarse. Y en menos de 3 minutos el sensor de oxígeno ya está trabajando. Son 7 minutos, pongámoslo así, menos. 7 minutos menos de consumo excesivo de combustible. 7 minutos menos de emisiones contaminantes. Porque, o sea, no es tanto porque les preocupe tu economía del consumo de combustible, güey, no. Lo que les preocupa más bien es el nivel de emisiones contaminantes, por eso. ¿Sale? Bueno, un sensor de oxígeno de este tipo funciona de esta forma. Genera su propio voltaje. Dijimos, este sensor necesita tierra física por su rosca y su cable de señal te va a generar una señal de voltaje cuyo rango medio, el de 0.450 volts, es el equivalente como si fuera la mezcla perfecta. 14 partes de aire por una parte de gasolina. ¿Sale? Entonces, cualquier valor mayor de voltaje a 0.450 se considera una mezcla rica. Y cualquier valor de voltaje menor a 0.450 se considera una mezcla pobre. A ver, entonces dijimos, una mezcla rica, dijimos se determina porque tengo mucho combustible, pero tengo poco aire. Eso es una mezcla rica. Una mezcla pobre es poco combustible y tengo mucho aire. ¿Vale? Entonces, de esta manera, mi sensor de oxígeno está oscilando, informando entonces, tengo, por ejemplo, aquí arriba que me dé un voltaje de, póngamele, aquí arriba, en esta curvita que me dé, ay Dios, que me dé 0.850 volts, ¿no? U 850 milivolts, como le quieras decir. Entonces, ese valor de voltaje se determina que es una mezcla rica. ¿Por qué? Porque es mayor a 0.450. Y, por ejemplo, a la siguiente oscilación, ahora me marca 0.230. Ponle. Eso ya es una mezcla pobre. Entonces, un sensor de oxígeno que está trabajando correctamente, así debe de estar. O sea, te debe de estar leyendo mezcla rica y el siguiente, mezcla pobre. Y el siguiente, mezcla rica y el siguiente, mezcla pobre. Y así va a estar todo el rato. Rica, pobre, rica, pobre, rica, pobre. Un sensor bien, un sensor en buen estado, debe estar haciendo esto. No se debe de quedar atorado. Porque, bueno, también hay que entender que si yo tengo un código de falla de sensor de oxígeno, tampoco no significa que mi sensor esté fallando. Yo puedo tener a lo mejor una falla de combustión por culpa de bujías, por culpa de bobina, por una presión alta de combustible, por otra razón. Y eso también te puede provocar una falla de sensor de oxígeno, una lectura fallosa del sensor de oxígeno. Y es cuando te marca un código de falla de mezcla rica o mezcla pobre. ¿Vale? A ver, hay una prueba dinámica que es universal para todas las marcas. A ver. Esa prueba, primero, número 1, debo de tener mi motor caliente. En este caso, pongámosle que necesito mínimo unos 70 grados centígrados. Mínimo esa temperatura para que esté trabajando bien caliente el motor. ¿Vale? Ya que está caliente el motor, vamos a acelerarlo a 2500 RPM. Con motor calientito y a 2500 RPM, tú vas a checar el sensor de oxígeno. ¿Yo cómo puedo leer la señal del sensor de oxígeno? Es voltaje, papá. Puedes checarlo con multímetro.
Y si no, pues también puedes conseguirte un osciloscopio y es la mejor prueba que puedes hacer con el osciloscopio. O también con el escáner. Ya vimos cómo se saca la línea de datos, cómo conecto el escáner y checo la línea de datos de los sensores. Datos en vivo. Y también, de la misma manera, te va a estar informando el voltaje, mezcla rica, mezcla pobre. Y cómo se cambia, también te lo puedo graficar. ¿Sale? A ver, entonces, con estos requisitos, como motor calientito y 10.500 RPM, si mi sensor y mi sistema, todo está trabajando correctamente, debe de tener mínimo un cambio por segundo. ¿Cómo que un cambio por segundo? En un segundo marcó mezcla rica y el siguiente segundo mezcla pobre. Y el siguiente mezcla rica y el siguiente mezcla pobre. ¿Sale? O sea, les digo, esta es una prueba dinámica porque también lo puedo hacer sin acelerar, pero la oscilación puede ser más lenta. Si hago yo la prueba del sensor de oxígeno con motor en marcha mínima, la oscilación puede ser más lenta y va a tardar mucho en hacer el cambio. Entonces, para hacerlo más rápido, acelérale. Y eso es universal, les digo, ¿eh? Esta es prueba para todas las marcas, todos los sensores de oxígeno. ¿Sale? Aquí lo tienen apuntado en el PDF. De todos modos, la persona que quiera hacer el apunte ahí, pues no está de más. ¿Vale? Entonces, es eso, muchachos. Esas son las pruebas que le puedo hacer al sensor de oxígeno. Bien, aquí está lo que les comentaba. Lo que es circuito abierto y circuito cerrado. A ver. A partir de aquí. Dice, sin embargo, hasta no alcanzar una temperatura de trabajo, para este sensor en el escape no trabajará como es debido y mandará una señal falsa, por la que la computadora lo ignorará, controlando la inyección por una programación determinada. A esta fase se le conoce como open loop o circuito abierto. Aquí está el apunte. Open loop, circuito abierto. Por lo tanto, a la fase en la cual alcanza su temperatura de trabajo e informa a la computadora se le llama closed loop o circuito cerrado. ¿Sale? A ver, entonces, estas fases, dijimos, open loop. A ver, open loop. A ver, open loop, entonces, dijimos, significa en español circuito abierto. ¿Qué es un circuito abierto? Pues significa que mi sensor está frío. O está frío o está desconectado. Si está conectado y está frío, haz de cuenta que para el sistema no existe, está desconectado. Entonces dijimos, el sistema, la computadora, lo ignora. Y como lo ignora, pues va a inyectar como Dios le da a entender. O sea, mucho combustible. Lo que es closed loop es todo lo contrario. Mi sensor de oxígeno ya está caliente y conectado. ¿Sale? Y entonces el sistema ya lo obedece. Esto es para todas las marcas, muchachos. ¿Vale? También, porque yo también, a ver, si tengo un código de falla de mezcla rica o mezcla pobre, o más bien, si yo tengo una falla de un sensor, porque por ejemplo puede ser el TPS, puede ser el MAP, puede ser el MAF, o otro sensor que me esté provocando falla de combustión, o sea, una mezcla muy rica y muy pobre, y para que no se repita la información, mejor se deshabilita el sensor de oxígeno.